Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Bueno, pues bienvenidos a una entrega más de este espacio aquí en esta casa en Onda de Algeciras Televisión, donde dedicamos pues pequeños programas a aspectos que tienen que ver con la vida de nuestra ciudad, a conocer curiosidades, a conocer rincones, a conocer cosas que tienen que ver con la historia de nuestra tierra, y para eso nos ayudan, como siempre, de manera desinteresada los miembros de la asociación AEPA 2015, la Asociación en Defensa del Patrimonio y de la Historia de Algeciras. En concreto nos acompañan hoy Benjamín y Juan Barreno, miembro de la directiva también de AEPA 2015. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Benjamín Prado, que se me quedaba... Calvo, perdón, que se me quedaba en el tintero. Hoy nos traes a Juan Barreno, uno de los miembros de AEPA 2015, a hablar de un tema muy interesante, ¿verdad? Pues sí, hoy viene Juan a hablarnos de la actual calle Comandante García Gómez Ortega, conocida en la antigüedad como calle Munición, y de eso es de lo que nos viene a hablar Juan, porque él vivió en esa zona y en esa calle, y entonces pues tiene muchísimas vivencias sobre la calle Munición, que muchísimos algecireños la recordarán perfectamente. Así que... Magnífico, pues vamos a ello, Juan. La calle Munición, un rincón además que tiene muy vinculado con la idiosincrasia y el pasado de esta ciudad, ¿no? Hombre, sí, no cabe duda. Hay una cuestión, y es que precisamente aquí en Algeciras, desde luego tiene que haber gente más mayor que yo, que está mucho más capacitada para poder hablar de la historia y de lo que fue realmente la calle Munición. Yo he recogido muchísimas historias porque, como bien dice Benjamín, he vivido allí en esa calle, he vivido de niño y he vivido pues en un tramo de calle donde había muchísimos patios y donde había, bueno, pues se hizo aquella calle muy famosa porque, bueno, les suena a los más mayores, sobre todo a la gente más mayor, les suena mucho la calle Munición como la calle de las prostitutas de Algeciras. Eso hablaré ahora dentro un poquito. En primer lugar, lo que quiero decir es de dónde viene el nombre de la calle Munición. Yo he podido poder ver en muchos documentos históricos que he visto que parece ser que allí había un almacén donde guardaban munición de lo que fue un sitio de tiro que había allí que de 1923, que además donde se daba, era un fuerte, el fuerte de Santa Bárbara, creo que era así. Lo que pasa es que le daba mucho las olas porque el mar llegaba justo allí y entonces pues aquello se destruyó y ya pues se quedó la calle con el nombre de ese almacén que hubo allí históricamente, que fue el almacén de la batería de San Antonio, perdón, he dicho Santa Bárbara, y era batería de San Antonio de la calle Munición. Claro, porque en aquella época la calle Munición, además creo que tenemos ya alguna imagen donde podemos verlo, ¿no? Sí. Era prácticamente el linde que daba con lo que era la muralla, ¿no? La caída hacia el mar, ¿no? Sí, efectivamente. La calle Munición era muy larga, más larga de lo que es ahora, precisamente. Cogía desde la zona del Campo Chico, que es esa fotografía que estamos viendo, y eso es una fotografía antigua del Campo Chico. El Campo Chico estaba muy cerca del mar, entonces la calle Munición se extendía desde ahí, desde esa
esa zona del Campo Chico, donde había muchísimas barracas de autoconstrucción de la gente más necesitada de la ciudad. Muchos de ellos los recuerdo perfectamente, que hoy se pueden ver afortunadamente en buenos pisos y en buenas viviendas, ¿no? Que tuvieron pues su infancia ahí, el Campo Chico, y luego se extendía hasta, bueno, pues hasta una de las calles que desembocan en la Plaza Alta, que hoy se llama Pablo Mayallo. Pablo Mayallo es la calle que va justo desde la esquina de calle Trafalgar hasta la Plaza Alta. Pero antes no existía la calle Trafalgar, ahí lo que había era un cuartel, el cuartel de escopeteros. Creo que es la siguiente imagen que tenemos, ¿no? Se ve, creo que Efectivamente, ese es el antiguo cuartel de escopeteros, y ahí al fondo vemos cómo esa calle desembocaba en la Plaza Alta, que hoy se llama calle Pablo Mayallo. Ajá. Y digo hoy porque antes todo ese tramo, junto con el otro hasta el Campo Chico, se le cambió el nombre por el de Comandante Gómez Ortega. Yo ya en mi infancia lo conocí como Comandante Gómez Ortega, aunque seguía siendo la calle Munición para todo el mundo. Claro. Ahí había distintos comercios, tiendas, de barrio. Todavía a día de hoy, ¿no? Hay quien la llama calle Munición. Claro, exactamente. Todavía hay muchísima gente que le llama la calle Munición. Ese cuartel de escopetero tiene una particularidad. Ahí los soldados, que había muchísimos, pertenecían realmente al Regimiento Extremadura número 15, que estaba justo donde está hoy las ruinas medievales, ¿no? Entonces, ahí en ese cuartel no se servían las comidas, sino que diariamente los soldados tenían que pasar a lo largo de toda la calle Munición hasta el cuartel de Extremadura 15, a la hora del desayuno, almuerzo y cena. Claro, los niños que entonces jugábamos en la calle, pues veíamos interrumpido, había pocos coches, o no había casi ninguno, veíamos interrumpidos siempre los juegos de niños con el paso de los militares. Claro. Y una característica es que los niños solíamos pedirle a los soldados que nos dieran un balín. Un balín, y es que ellos cuando iban de prácticas de tiro, pues en algunas ocasiones sabemos que se guardaban una bala después de haberla disparado y para hacerse un collar, ¿no? Y hubo niños que me consta que lo consiguieron, ¿no? Yo no conseguí nunca un balín, pero siempre era lo que se le pedía a los soldados, como si ellos tuvieran facultades para poder regalarle a nadie un balín, ¿no? Y ya digo que 3 veces al día pues pasaban a lo largo de la calle hasta llegar a la calle Munición, que era donde tenían, a lo largo de la calle Munición, al cuartel de Extremadura 15, donde tenían que ir al desayuno, almuerzo y cena. Un contingente siempre de mucho recorrido, ¿no? Luego, a ver, hay una cosa que quiero reflejar, y es que, como he comentado, la calle Munición se hizo muy famosa con ese nombre porque era el único punto, pues prácticamente de Andalucía, donde se permitía la prostitución. Y digo se permitía no de forma oficial, no estaba reconocida que allí se podía permitir, pero sí ser el sitio donde se podía ejercer la prostitución. Y allí pues era frecuentada por muchísima gente. Esa calle que estaba, allí había patios de vecinos que nada tenían que ver con ese negocio, y otros sitios que había bares y casas de prostitución, donde en los patios a veces se te podía colar alguien buscando algo, pensando que todo el monte era orégano, ¿no? Claro. Allí. Y sobre todo, hasta el año 1953, porque hasta esa fecha, cuando venía un buque americano, que venían aquí, pues lo llevaban a los marineros, los llevaban a la calle. Y digo 1953 porque entonces fue cuando ya se inauguró la base de Rota y los buques americanos fueron a la base de Rota. Cambiaron de puerto. Puede ser que a partir de aquello fuera el declive, ¿no? Yo nací en el 55, ya no vi americanos por la calle, o si iban, pues, alguno que fuera a hacer algún recuerdo. Esa foto que vais a poner ahora es de Miguel de Molina. Sí, porque hay que decir, perdona Juan, que alrededor del negocio de la prostitución, o de alguna manera encubriéndolo, acompañándolo, estaban los cabarets, ¿no? Que era lo que le daban vida nocturna a la calle. Sí, ¿no? Exactamente, había muchos bares y que también eran cabarets, pero sobre todo las casas de prostitución siempre, como tenía un formato casi legal, pues tenía empleados, ¿no?
y tenía mujeres que no se prostituían, pero que limpiaban allí, y tenía chicos, a veces eran pues afeminados, que ejercían su trabajo allí. Y ese es el caso, por ejemplo, cuando en 1921, con 13 años, viene a la calle Munición a trabajar Miguel de Molina. Miguel de Molina, que después se hizo muy famoso, empezó ese trabajo allí en una casa de prostitución de una señora que le decían Pepa la Limpia. Ajá. Entonces Pepa la Limpia la protegió muchísimo a Miguel de Molina, y no solo que lo protegió, sino que de alguna manera lo culturizó, porque lo llevó a ver determinados espectáculos a Granada, Sevilla, y concretamente en Granada lo llevó a conocer el espectáculo de Manuel de Falla y Federico García Lorca, al que precisamente Miguel de Molina conoció después personalmente y lo admiraba enormemente, como todos sabemos, ¿no? Entonces, pues eso es una anécdota muy curiosa de Miguel de Molina. ¿Esta imagen que vemos en pantalla es la de Pepa la Limpia que comentaba? No, eso es posible que sea pues alguna de las personas que es una fotografía que he cogido, pero realmente pudiera ser relativa a la calle Munición, pudiera ser alguna de las personas que trabajaron allí, ¿no? En cuanto al negocio de la prostitución, hay muchas anécdotas. O sea, yo ya de niño puedo contar algunos. Yo, por ejemplo, mi abuela, que vivía en el patio donde vivíamos nosotros, con nosotros, me contaba una experiencia que a veces resultaba desagradable, y es que había muchos militares que venían de fuera, muchos jóvenes que venían a hacer la mili, y me contaba mi abuela que en una ocasión pues vino una chica detrás de su novio de un pueblo de Jaén, y bueno, pues se quedó aquí. Al final el novio se licenció, se fue y la dejó aquí. Ella no tenía recursos de ningún tipo, y bueno, se puso a trabajar en una casa de prostitución, y entonces le escribía a los padres diciéndole que no se preocuparan, que estaba muy bien, que se había echado un novio. Y los padres, claro, continuamente les decían: oye, ¿y por qué no viene a que lo conozcamos? Y demás. No te preocupes, que me voy a casar pronto. No. Bueno, ¿y por qué no conocemos a tu novio? ¿Qué tal? Y tenía a los padres engañados. ¿Qué pasa? Que un día, pues, entre las amigas de esa casa, dice: bueno, pues no te preocupes, que vamos a tranquilizar a tus padres. La vistieron de novia, le hicieron una fotografía junto con una persona afeminada que trabajaba en esa casa, y se lo mandaron a los padres. Papá, es que lo que pasa es que no le han dado permiso porque él trabaja en el puerto y demás. Bueno, pues muy bien. Se fue. Los padres se quedaron tan tranquilos con la fotografía. La foto de pero la al cabo de poco tiempo, como ella no iba a ese pueblo de Jaén donde vivían los padres se encajaron allí, en la calle Munición. Y entonces no se le ocurrió otra cosa que enseñar la fotografía por la calle. Y recuerdo que le he contado a mi abuela, porque mi abuela era un personaje que vivía allí y conocía a mucha gente, ¿no? Vivió toda la vida allí porque era hilandera de un negocio de hilos que había, donde se hicieron hasta las campanas de la iglesia de La Palma. Entonces era muy conocida allí, y la llevaron a este matrimonio, a mi abuela, y le dijeron: pues, Manuela, que es que esta familia está preguntando por su hija, que mira la foto que trae. Entonces, venid conmigo. Lo sentó allí en el patio, lo sentó tranquilamente y le explicó qué es lo que era y dónde estaba su hija. La hija se había quitado en medio en cuanto vio que los padres me rodeaban por la calle Munición, y nunca más se supo de aquello, ¿no? Pero los padres cogieron el tren de vuelta, se tuvieron que ir, ¿no? Claro. Eso, ya te digo, son anécdotas que, bueno, yo personalmente, que he trabajado en el centro de Algeciras, en un banco, durante muchos años, tomaba café en una cafetería céntrica, que todas las mañanas, allí a las 8 menos 10, pues nos reuníamos, un grupo de personas que trabajábamos por los alrededores a tomar café. Y allí había una señora que yo la conocía, era limpiadora, por allí, en algún sitio de por allí. Y esa señora, pues, yo la reconocía, que de joven había trabajado en la calle Munición. La he visto infinidad de veces, ¿no? Y entonces me causaba mucho respeto, que la mujer ya en su época mayor pues estaba ganándose la vida como podía, y estaba de limpiadora. Y yo llegaba, me tomaba mi café,
Y a esta señora le gustaba mucho meterse con la gente, ¿no? Ella veía que yo no hablaba, se pensaba que a lo mejor no era de Algeciras. Y un día me dice, oye, Moreno, ¿tú por qué no hablas tanto? Que te digo cualquier cosa y no eres capaz ni de decirme nada. Y esta gente no paran de hablar, ¿qué tal? Y la llamé por su nombre, le digo, María, nombre ficticio. Digo, María, no te metas conmigo, que yo soy de la calle Munición. Respuesta de esta señora, literalmente, con el permiso de la televisión. Tú lo que eres un hijo de la gran puta. María, ¿no? Como diciendo, este me ha reconocido y estaba ahí calladito que no quería decir nada. decir nada. Son anécdotas que me han sucedido y que conozco. La calle Munición tenía muchísimos bares y cabarets. Hay algunos nombres que yo he podido... hay muchísimos. Ahí se han producido infinidad de actuaciones de gente conocida, ¿no? El Globo, el Lupe, el Lechero, el Metropol, el Triana, el Bar Rosa, el Topolino. Allí se organizaba una fiesta flamenca tremenda que se prolongaban hasta la madrugada. En esta fiesta era muy habitual encontrar tocando a un personaje como fue Antonio Sánchez Pecino, padre del ilustre Paco de Lucía. Claro, de hecho hay un hito, ¿no? En la calle Munición hay un hito que mucha gente de la ciudad no conoce. Hay un cartel de la ruta Paco de Lucía. Sí, mucha gente probablemente no sepa el motivo, ¿no? Exactamente. Precisamente nosotros, desde AEPA, aprovecho para decirlo, pues teníamos un itinerario. Yo, concretamente, lo presenté con Antonio Gil, que vino conmigo en Gibraltar, para que a los excursionistas de los cruceros pues los metiéramos en la calle, en la ruta Paco de Lucía, un trayecto que no fuera demasiado largo por el centro, y tenían hasta, bueno, los timings, los tiempos de un sitio a otro, y entre ellos estaba la calle Munición. Lo que pasa es que eso no fructificó. Bueno, ahí había otros organismos que tenían que intervenir, con el ayuntamiento y demás, y entonces aquello no fructificó. ¿Y cuál es el motivo de que esté ese cartel, Juan, en la calle Munición? Bueno, el motivo fue precisamente porque Paco de Lucía llegó a ser lo que es, todo el mundo lo sabe, por su padre, por la insistencia de su padre de que tocara, incluso le impedía a veces hasta jugar con los niños de esa edad en la calle. Yo lo recuerdo cuando ya empezaba a ser algo famoso, cuando de niño, estoy hablando con 12 o 14 años, íbamos a jugar partidos de fútbol al Rinconcillo. Yo recuerdo, bueno, y cualquiera que tenga mi edad, incluso mayor, y hasta menor, se puede acordar de que del Bahía para allá hasta Palmones había infinidad de partidos de fútbol en la playa, cuando había arena, que ahora ya es muy difícil. Cuando había arena, yo recuerdo llegar a Paco de Lucía allí a pedir permiso para poder jugar y haber echado con nosotros un partidillo, porque tenía muy poco tiempo, porque todo lo que le obligaba el padre era tocar, ¿no? Tanto es así que, bueno, sabemos la formación musical que tiene Paco de Lucía, que no es de conservatorio, pero hay una cosa, y es que hay gente que dice que Paco de Lucía tocó en la calle Munición, pero eso, yo por lo que he podido leer de diferentes autores de libros, no es cierto. El padre de Paco de Lucía nunca fue partidario de que Paco de Lucía y ninguno de sus hijos tocaran allí en los cabarets de la calle Munición. Ahora, sí sabía que allí, por ejemplo, había una gramola antigua en uno de los bares donde había un disco de Niño Ricardo, que bueno, era un personaje de la época que tocaba de maravilla, y de alguna manera el padre de Paco de Lucía quería que su hijo o alguno de sus hijos tocara como Niño Ricardo, y lo llevaba allí por la mañana, cuando echaba una peseta o 2 pesetas en la máquina, para que escucharan los acordes del Niño Ricardo. Luego Paco se iba con el padre a su casa y tocaba lo mismo que había estado escuchando, solo con esa particularidad que tenía de haber escuchado el disco de Niño Ricardo. Otra de las cosas que hacía el padre es que cuando terminaba altas horas de la madrugada, pues si tenía un elenco de artistas para el que había estado tocando, de guitarristas, de cantador y eso, se los llevaba a su casa, para que sus hijos, pues de alguna manera, bebieran de esa sabiduría de esos artistas, pero en su casa,
nunca en la calle Munición porque no era partidario de que el sus ambiente hijos se acercaran lo vivieran. y vivieran ese ambiente. De Tenemos una imagen que has traído donde se ve al padre de Paco Lucía junto con su hijo, que quizás ilustra un poco todo esto que estás contando, ¿no? Sí. Donde se ve pues un poco la... Bueno, aquí vemos el Campo Chico. Esta otra fotografía del Campo Chico. A cualquiera que se diga que eso es el centro hoy día, ¿eh? Sí, sí, eso es increíble. Además, la gente que vive ahí a la izquierda, esos arbolillos que se ven ahí, es un huerto, el huerto de las Chachas, que se llamaba, ¿no? Ahí vivió un buen amigo mío, que era Paco Paredes, que trabajó en Celupal. Estoy seguro que la mujer está viendo ese programa, tiene un grato recuerdo de Paco Paredes y toda la familia. Claro, lo que vemos a la derecha del todo es lo que hoy sería la calle Baluarte y en medio lo que sería la calle Munición. Bueno, la calle Baluarte no llegaba al Campo Chico, eso es Campo Chico puro y duro. Y aquello que se ve al fondo es el cuartel. El cuartel, pero la parte de atrás del cuartel. Es que el cuartel de Extremadura 15 se prolongaba mucho más allá. Y ya luego, detrás de aquello, estaba lo que es el Fuerte de Santiago. Hoy hay un parque canino allí, ¿no? Hay otra imagen, la siguiente, creo que es el del Extremadura 15, ¿no? Exactamente. Eso estaba justo donde está hoy las ruinas medievales, y la otra esquina que se ve es el antiguo bar central, ahí. Y ahí un poquito más para abajo ya empezaban los patios. Hay un patio que todavía existe, le llamamos el patio del Caballo Blanco, ¿no? Que justo al lado vive, y ha vivido siempre, nuestro insigne historiador Juan Ignacio de Vicente. Juan Ignacio de Vicente Lara. Por eso cuando yo escribo en la revista nuestra de AEPA algunas cosas que del barrio, pues las recuerda, porque claro, él quedó ciego muy joven, y las recuerda con muchísimo cariño, me lo ha hecho en varias ocasiones. Bueno, estas son las ruinas medievales. Está moderna ya. Exactamente, allí al fondo se ve lo que es la calle Convento, y aquí estas casas amarillas es la que te digo donde vivió, o donde vive todavía, o han vivido hasta hace poco los padres de Juan. Porque las ruinas medievales ocupan el espacio, para quien no lo sepa, de lo que era la imagen que hemos visto anteriormente. Del cuartel Extremadura número 15, exactamente. Y todo esto era zona de juego, pues justo a la izquierda, de ahí abajo, y delante de esto estaba el Campo Chico, ¿no? Esa foto es bonita. Eran muchísimas barracas lo que había ahí, ¿no? Ese Campo Chico. Ahí había un paso así lateral que no se ve, que bajaba hasta el Paseo Marítimo. El Paseo Marítimo, desde aquí se puede apreciar el agua, ahí a la derecha, y el Paseo Marítimo se bajaba al Paseo Marítimo por ahí. Había que pasar por medio de todas las barracas, que eran de autoconstrucción, ¿no? Que cuando llovía, pues fíjate cómo se ponía, ¿no? Ahí en alguna de esas barracas pues había familias que tenían 6 o 7 hijos, ¿no? Madre mía. Yo, bueno, tengo amigos que han vivido ahí y que todavía me saludan, ¿no? Y los veo por la calle, y yo digo, me da una alegría muy grande, bueno, pues haber vencido toda esa pobreza que había entonces. Esta es la imagen que decíamos antes, ¿no? Que se ilustra. Eso es una imagen cogida de un libro, como se puede ver, del archivo familiar de Antonio Sánchez Pecino, el padre de Paco de Lucía ahí a la izquierda, y el propio Paco de Lucía, muy joven. Ahí es una época cercana a la que comentaba antes, cuando se lo llevaba por la mañana allí a la calle Munición a escuchar la gramola, ¿no? Eso es, sí, eso es, sí. Ahí y aquí ya un Paco de Lucía más. Paco de Lucía ya más metido en... Más, exactamente. Más creo que el retrato artístico que vienes a hacernos de la historia de la calle tiene también alguna que otra curiosidad, algún que otro personaje, ¿no? Porque creo que hay una imagen que viene a continuación en la que vienes a hablarnos de... Efectivamente. Hay que, hombre, no se puede hablar de la calle de Munición sin recordar a este personaje que nació en el número 22 de la calle Munición. Yo viví en el 15, el 22 estaba enfrente, un poquito más al lado, no tiene nada que ver, es una anécdota. Estaba junto a lo que después fue la panadería de Alvarado, que estaba allí en la calle Munición. Este señor que tenemos ahí es don Rafael Millán Picazo, que tiene una calle aquí, la Cuesta del Rayo. Pues este hombre nació el 24 de septiembre de 1893 y fue un insigne músico, violinista y compositor que con solo 21 años ya triunfaba en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Y luego, en Barcelona, con 32 años, había compuesto 43 obras de zarzuela. Lo que pasa es que se había quejado de una enfermedad mental que lo tuvo 27 años, nada más y nada menos, inactivo. Tiene una calle, la Cuesta Rayo. Pues, Rafael Millán Picazo fue muy joven contratado como violinista, como he dicho, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Tenía 18 o 20 años cuando tocaba. Y entonces, pues, en un momento determinado, en una actuación, pues el maestro violinista mayor se puso enfermo y una obra que tenían que haber representado no la representaron. Y entonces el resto de músicos pues le habló de Millán Picazo, que fue el que cogió las riendas de esa actuación, y lo que hizo fue tener un éxito tan grande que pues ya de ahí empezó a componer un montón de obras. Y he puesto la fotografía de la Dogaresa, que es la obra más famosa de él, que fue representada no solo en España, Madrid y Barcelona, sino en otros países también, ¿no? Fijaos de qué manera no estamos hablando de una calle. Esa es una foto actual. La imagen actual. Esa es una foto actual de la calle Munición. Ahí no te podría decir dónde realmente se podrían ubicar algunos de los bares, ¿no? Pero ahí, después de esa puerta vallada que hay ahí, con esa reja metálica, a continuación hay un solar, ahí estaban los números 13 y 15. En el número 13 vivió un personaje, en el número 15 viví yo, con la familia, además, Alvarado. Esa familia tenían enfrente una panadería. La panadería de Alvarado, que hasta hace poco tiempo, ¿no? Y lo que son los hermanos que trabajaban en la panadería, los que llevaban la panadería para adelante, vivían en el número 15, que es donde está ese solar de la izquierda. Y en el número 13 había también, era otro patio donde vivía gente muy conocida, Pepe Sevilla, un amigo nuestro también de AEPA, vivía ahí. Y sobre todo había un personaje ahí que fue muy conocido en Algeciras, que le decían el Gallón. El Gallón era un personaje, bueno, deficiente mental, pero que continuamente hacía recados para todo el mundo, ¿no? Y hay que decir que el Gallón era primo hermano de Paco de Lucía. Ah, mira. Sí, porque en alguna ocasión el padre de Paco de Lucía iba ahí a ver a su hermana, la madre del Gallón, que era la Gallona. ¿No? Sí, señor. Es curioso. Curiosidades, sí. Curioso. Y vivían ahí, bueno, pues muy justitos, lógicamente, como vivíamos todos en Algeciras, como vivió el propio padre de Paco de Lucía, pero que se esmeró en que sus hijos fueran artistas y sacó artistas, como bien sabes. Hay un libro que habla del plan maestro del padre de Paco de Lucía, que bueno, que todos podían haber sido artistas, incluso la hija, la hermana de Paco de Lucía, que cantaba muy bien, pero que sus obligaciones conyugales parece ser que no se lo permitieron, porque en aquella época era muy complicado que una mujer pudiera trabajar, ¿no? Sí. Pues qué maravilla, Juan Barreno, Benjamín Calvo, qué maravilla historia de un trocito tan pequeño, ¿no? De la calle, perdón, de la ciudad de Algeciras, un trocito muy señalado en el centro además, pero hoy con poca significancia, ¿no? Lugar de paso, pero que encierra, sin embargo, tanta historia y tantas curiosidades del pasado, ¿no? Es muy sorprendente que esa calle esté donde hemos visto que está, pleno centro de Algeciras, y que tenga todavía esa cara que tiene ahí esa calle. Es increíble, yo no lo puedo entender, porque es un sitio muy céntrico, que bueno, ahí se podrían hacer muchas cosas si hubiera intención de poderlas hacer, ¿no? Pero está paralela a la calle Convento. Nosotros salir de la calle Munición y estar en la calle Convento, Plaza Alta, era en nada de tiempo, ¿no? Pero bueno, sin duda el corazón de la historia de Algeciras. Los tiempos pasan y bueno, hay que coger las cosas como vienen ahora. Pues Juan, muchísimas gracias por traernos toda esta historia, todas estas curiosidades sobre este rincón tan señalado de la ciudad de Algeciras. Continuamos en la próxima entrega, Benjamín, además con un plato fuerte también, ¿no? Que nos traéis, ¿no? Sí, vamos a ver si intentamos, ya que está muy en candelero ahora mismo el hermanamiento con la Vila Joyosa. Vamos a ver si traemos personajes que estén relacionados con la vila y a ver si convenzo a nuestro querido amigo Pepe Botti
que es el promotor de toda esta historia y que tiene a la gente súper ilusionada. Entonces, vamos a ver si dentro de 15 días podemos venir con ese tema, que yo creo que puede ser muy interesante. Bueno, nosotros siempre desde AEPA traemos cuestiones de gente que realmente lo vive y que saben de esas situaciones. Exactamente. Entonces, pues, conociendo el trabajo de AEPA, estoy convencido de que lo vaya a conseguir. Nosotros estaremos aquí expectantes para verlo. Me gustaría añadir, así, porque sí, como claro, bien dice Benjamín, ahí el amigo Pepe Botti es el promotor de todo esto, pero es que hay unos vínculos entre la ciudad de Villajoyosa y la ciudad de Algeciras que mucha gente al estar escuchando esto y lo sabe. Unos vínculos muy fuertes de una ciudad y otra, la famosa barriada del arroz, por ejemplo, y no solo eso, sino que bueno, todavía hay mucha gente aquí de Villajoyosa. Y Villajoyosa tiene una calle con el nombre de Algeciras y una plaza con el nombre de Algeciras. Efectivamente. Pues sobre todas esas curiosidades, que ya nos está adelantando, nos está haciendo un pequeño spoiler Juan Barreno, sobre esas curiosidades hablaremos en la próxima entrega de esta colaboración con AEPA 2015 tan interesantísima y tan ilustrativa como la que nos ha traído el investigador Juan Barreno, miembro de AEPA 2015, sobre ese rincón de Algeciras, sobre la calle Munición, un rincón, una calle, como decíamos hace un momento, muy situada en el centro, muy reconocible, muy de paso para todos los algecireños, pero con poca significancia hoy respecto a la que tuvo en su día, y fijaros simplemente los nombres que han salido a relucir de Paco de Lucía o de Millán Picazo, vinculados a su historia y a las curiosidades que nos han traído aquí. Muchas gracias a todos vosotros por estar al otro lado de la pantalla, por seguirnos, y continuamos, como decimos, en la próxima entrega de este ratito de charla con los miembros de AEPA 2015 para conocer cosas sobre nuestra ciudad y sobre la historia de nuestra tierra. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida.